Hola, buenas tardes. Aquí instalado ya en el Antiguo Testamento, después de unos cuantos días que estuvimos viendo, inspirándonos también con la historia de este gran rey que fue el rey Josías, que es un poco de aire fresco, aliento después de tantos reyes que ofendieron al Señor, que estuvieron lejos de Él, y el momento clave de Josías cuando el sacerdote descubre el libro de la ley que estaba arrumbado, ¿sí? Y bueno, todo lo que vamos a ver hoy, este momento de encanto, lamentablemente va a desaparecer, pero es la realidad, es todo lo que nos ha dejado y nos tiene que servir de luz para ver las decisiones, para analizar los momentos y sobre todo ver de una manera tan clara como el Señor está mirando a los países, a los gobernantes, a cada una de las personas, a sus profetas, que los profetas de este tiempo son la iglesia de Jesucristo y de qué manera tiene que iluminar. Bueno, a mí me gusta la historia y creo que el poco del conocimiento que vamos a ir viendo también en el día, bastante en el día de hoy, nos ayuda a no cometer torpezas como, por ejemplo, lo que decíamos, ir a leer crónicas y decir, pero esto es lo mismo de Reyes y acá están las mismas cosas. Y entendimos que los cambios de tiempo tan importantes como lo que fue la enseñanza de los cronistas que escribieron estas crónicas y que lo pusieron como para que fuera una luz para los exiliados que volvían de haber pasado esa vida tan difícil, tan diferente en Babilonia. Pero sigo conectando porque lo que va a venir ahora tiene absoluta conexión y tenemos también que entender un poco de la historia. Había dejado marcado en lo último que leímos en Segunda de Crónicas. Eh, y terminamos con eso trágico de la muerte del rey Josías, que murió por haberse metido en una batalla sin consultar a Dios, ¿sí? Pero pensamiento humano, Josías se fue en un momento de esplendor del pueblo, a lo que él había llevado al pueblo a la adoración a Dios y a la obediencia a Dios, y no vio lo que vino después. Ahora, hay tres versículos en el capítulo que ayer no leí, capítulo 35 de Segunda de Crónicas, que es una luz que revela algo de lo que va a seguir y que no está en el relato paralelo de Segunda de Reyes 24, creo que es donde terminaba la vida de Josías. En Segunda Crónicas 35, el final dice, Jeremías, y acá menciona a Jeremías, entiendo que por primera vez, compuso un lamento por la muerte de Josías. Además, hasta este día, todos los cantores y las cantoras aluden a Josías en sus cantos fúnebres. Estos cantos que se han hecho populares en Israel forman parte de las lamentaciones. Ahora, las lamentaciones son todo negativo acerca de lo que vino después, pero interesantísimo esto que nos dice acá. Y entonces los capítulos con respecto al rey Josías terminan diciendo, como todos los otros finales de reyes, los demás acontecimientos del reinado de Josías, sus actos piadosos, acordes con la ley del Señor y sus hechos desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Esto demuestra cómo los dos libros de crónicas fueron escritos después, cuando estos cronistas habían leído y conocido, y sobre la base de los libros de reyes habían escrito estos, con agregados de conocerse, por ejemplo, esto de que se cantaban los escritos de Jeremías,
porque Jeremías vivió en el tiempo del rey Josías. Me vino interés por hacer toda esta lectura cuando leyendo en un capítulo de Jeremías encuentro que mencionaba al rey Josías. Y eso cuando uno lee los libros separados, no mira las referencias, no se da cuenta. Bien, entonces vamos a hoy a ver un poco de historia. Teníamos el relato sobre la vida del rey Josías en Reyes 23 y 23 y 24, y luego lo encontramos acá en Segunda de Crónicas. Pero me doy cuenta al terminar de leer en Segunda de Crónicas 35 que ya menos de 2 páginas se termina la historia de Judá con el exilio. Y entonces voy a leer un poquito porque ahí vemos qué pasó de ese momento. Entonces el pueblo, capítulo 36 de Segunda de Crónicas, el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías. Entonces uno dice, bueno, va a seguir. Y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando ascendió al trono, reinó 3 meses. 3 meses. El rey de Egipto lo quitó del trono para que no reinara en Jerusalén, le impuso un tributo de 100 barras de plata, barras de oro. El momento de gloria tuvo que ver con obediencia a Dios. Este hijo de Josías, sigo un poquito, Joacim, el siguiente, ¿no? Joacás se lo llevó el rey de Egipto. Joacim tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor. Acá no dice que era hijo pero en Segunda Reyes dice, era el otro hijo de Josías. Hizo lo malo y fíjense lo que pasó en su reinado. Nabucodonosor, rey de Babilonia, el que ya estaba tomando el poderío de ese imperio que se tragó a muchos países, no solamente a Judá. Por eso Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Joacim, lo llevó a Babilonia, sujeto con cadena de bronce, y se llevó a Babilonia los utensilios del templo del Señor y los puso en su templo en Babilonia. Ahora, después vino otro, Joaquín. Yo tengo anotado, a ver, Joaquín era nieto de Josías. Lo mismo, reinó 3 meses, hizo lo malo, y ya ahí Nabucodonosor se estaba comiendo a Judá. Después Sedequías vino, reinó 11 años y hizo lo que ofende al Señor. No se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba en nombre del Señor, y además se rebeló contra el rey Nabucodonosor. Adiós Sedequías. En Segunda Reyes dice que Sedequías era tío del anterior, otro de la familia de Josías. Tema para pensar, ¿qué pasa cuando nos enseña a los hijos la fe en Dios? Cuando no sé, el ejemplo de Josías había sido maravilloso y quizás él murió bastante joven y sus hijos eran chicos, no lo sé, pero acá hay un ejemplo para tomar y decir, Dios quiso que todo esto quedara en la Biblia para que las sucesivas generaciones lo entendieran. Muy bien, entonces aparece Jeremías y la verdad, en mis lecturas anteriores nunca me había dado cuenta y nunca lo había relacionado. Señores, la Biblia está toda unida. Jeremías profetizó durante parte del reinado de Josías y después de todos sus hijos. Bien, vamos a Jeremías 1. ¿Cómo nos vamos a perder entender esto? Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Gilquías. Yo digo, ¿era hijo del sacerdote? No, había muchos Gilquías en ese momento. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. Benjamín estaba dentro de Judá, o sea que era el centro. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá.
Amón malo, Josías, rey maravilloso. También vino a él, y acá entendemos entonces el porqué de toda la profecía tan tremenda de Jeremías. Dice, también vino a él palabra del Señor durante el reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Hijo ahí sería pariente, ¿no? Es decir, hasta el quinto mes del año 11 de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Entonces acá podemos entender el hecho de que Jeremías debía ser muy joven, jovencito. Él debe haber vivido todo el momento glorioso de Josías, pero como un niño, como un adolescente. Iba a decir, y no vivió, sí, seguramente vivió ese momento de gloria. Y por eso también sufrió todo lo que el Señor lo iba a mandar a decir, porque había cambiado su mundo de la niñez y adolescencia. Tengo todo lo que encontré de mención al tiempo de Josías o al tiempo de Judá, sobre el cual Jeremías tuvo que profetizar. Pero vamos a leer un poquito el llamamiento, lo hemos escuchado hace poco en una predicación. La palabra del Señor vino a mí, capítulo 1. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Ahí uno entiende las distintas profecías que eran para todos los pueblos. Llegó a Egipto las profecías y a todos los pueblos. Yo le respondí, ay Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir lo que yo te ordene. No le temas a nadie que estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, ¿sí? Eso nos ubica, ahí dice, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. La palabra del Señor vino a mí, me dijo, ¿qué es lo que ve Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí. La palabra almendro, dice acá el anotador, que es muy parecida a la palabra alerta. ¿Has visto bien? Dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. ¿Sí? Y esto nos da una punta de comprensión, porque a mí me pasaba que leía los profetas y decía, pero todo malo, Dios está enojado por todo, todo es negativo. Los profetas han sido muchas veces alerta para que se arrepintieran y para que empiecen una vida nueva. Y para que Dios los perdone y para que vuelvan al camino de la obediencia. ¿Sí? Eso pasa con cada uno que lee la palabra y encuentra, esto es para mí. Entonces, lo que vamos a ir leyendo de Jeremías, pensemos en eso. Jeremías tuvo primero una palabra de alerta, pero él llegó hasta el final. Él llegó hasta cuando fue deportada, así que el final ya era que no me sale que el hacha del Señor ya llegaba, ¿sí? Y él estuvo ahí hasta el final. La palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ves? Veo una olla que hierve y se derrama desde el norte. Respondí, entonces el Señor me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. Yo estoy para convocar a todas las tribus de los reinos del norte. Vendrá cada uno y pondrá su trono a la entrada misma de Jerusalén. Vendrán contra todos los muros que la rodean y contra todas las ciudades de Judá. Profeta de Judá en primer lugar. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible!
encontré algo más en Jeremías 3. No vamos a leer ahora de corrido el libro como hemos hecho otros libros. Pero fíjense que en Jeremías 3:6 dice: durante el reinado del rey Josías, y acá nos va dando pautas, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Si no hubiéramos leído el reinado de Josías antes, lo leíamos como de corrido, era un dato de la historia. Pero ahora tenemos otra claridad. Durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo: ¿has visto lo que ha hecho Israel, la infiel? Claro, Israel ya había sido destruida, llevada al exilio por los asirios, ¿eh? De manera que acá tenemos elementos en Jeremías del imperio asirio y después del Babilonio. ¿Has visto lo que ha hecho Israel, la infiel? Se fue a todo monte alto y allí bajo todo árbol frondoso se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá. Acá ya venía la cosa cayendo. Y vio también que yo había repudiado al apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. De modo que acá tenemos el recorrido. Yo no sé, pero pienso que la muerte temprana de Josías fue la que hizo, que no culpa de él, pero bueno, la muerte es dudosa, ¿no? Por esa desobediencia, pero el pueblo funcionaba bien en obediencia a Dios cuando estaba el rey y después no quedó nada de eso. Bueno, 3 al 10, como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio, eso llamaba a Dios a adorar ídolos de piedra y de madera. Y a pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. Juicio de Dios tuvo el momento glorioso de adoración, de volver a la palabra, pero alguno habrá sido fiel, pero el Señor dice, fingió volverse a mí. Bueno, sigo porque hay mucho, es 7. El capítulo 7, yo lo tengo marcado porque cuando veo alguna nota que me ubica, el capítulo 26, que después es en una parte que no es muy histórica en forma cronológica, casi repite lo mismo, de manera que esto debe haber sido de un tiempo posterior. Pero leo del 1 al 7. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor, Jerusalén, y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor todos ustedes habitantes de Judá, que entran por esas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Miren, todavía ya no estaba Israel, pero todavía él seguía, era su pueblo lo había llamado Israel. Enmienden su conducta y sus acciones y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Palazo contra los religiosos, los que creen que por cumplir ya está, ¿no? Miren la ira del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, ¿y qué? Si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Alerta, alerta. Dios no es malo.
Dios estaba tratando de que enmienden su conducta. De manera que no nos asustemos cuando leemos estos pasajes duros de los profetas, porque todo era del amor de Dios para que enmienden su conducta. 777, después hay algo más en el 11. Miren lo que dice en el 11. ¿Crean acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pues yo mismo lo he visto. Jesús tomó esta cita de Jeremías 7 cuando lo aplicó a lo mismo que estaban haciendo en el siglo I en el templo de Jerusalén. El manejo, el conocimiento el recorrido de la Biblia desde el principio hasta el final. Y 24, a ver, otro interesante, en 24 dice, pero ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como en lugar de avanzar, retrocedieron. Dios quiere que avancemos. Bueno, 17. Cada tanto aparece algún recuerdo de aquel tiempo y del rey Josías. 17 del 1 al 3 dice, esto era ya mensaje directo que Dios le había dado a Jeremías. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Bien que se acuerdan sus hijos de sus altares junto a árboles frondosos, de sus imágenes de Aserá sobre altas colinas y sobre mi montaña a campo abierto. Estoy en el capítulo 17. Isaías es el libro más largo. Y ya estaba ahí, ya estaba la descripción de Dios de lo que estaba pasando y que Jeremías tuvo que llevar adelante. Bueno, 22. El 22 hay algo más, 22 del 11 al 16, sigue habiendo. Miren que empieza el 22, dice, ve a la casa del rey de Judá y proclama este mensaje. Tú, rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, escuchen esta palabra y se libren al oprimido del poder del opresor. Dios estaba queriendo que su conducta cambiara, no que fueran solamente religiosos. Bueno, 22, del 11 al 16, por ahí había, a ver si hay una mención, del 11 al 16. Así dice el Señor acerca de Salum, hijo de Josías. No me acuerdo cuál de ellos que dice que le cambiaron el nombre, creo que fue Joacim, que se llamaba Salum y le cambiaron. Salum, hijo de Josías, que ascendió al trono después de su padre Josías y que salió de este lugar. Nunca más volverá. Ese es el segundo. Aquel que lo llevó el rey Necao, se lo llevó a Egipto. Salió de ese lugar, nunca más volverá, sino que morirá en el lugar donde ha sido desterrado. No volverá más a este país. 22, 11 al 16. Y acá hay una serie de ayes. Qué tremendo es eso cuando hay esos ay. Ay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho. Ay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo. Ay del que dice, me edificaré una casa señorial con habitaciones amplias en el piso superior y le hable grandes ventanas y la recubre de cedro y la pinta de rojo. ¿Acaso eres rey alto para acaparar mucho cedro? Tu padre, esto está a este Salum que debía ser Joacás, Joacás, el primer rey después de... Tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia, y por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme? Afirma el Señor. Qué bárbaro. Le puse ahí al lado Josías para no olvidar que este era el hijo de ese gran rey, de ese gran tiempo de beneplácito de Dios.
y ahora todo se había derrumbado. Bueno, me queda más, se me quedan 2 todavía. Capítulo 20, este era 22, no, me queda uno solo. Acá es donde encontré, capítulo 25. Acá es donde encontré que, que Jeremías está marcando todas esas veces. Venimos del capítulo 1, el 3, el 7, el 17. Marcaba momentos en los que Dios había hablado, a partir de lo que había sido el reinado de Josías y continuando con lo que estaban haciendo sus hijos. En este capítulo no, capítulo 24 no, acá miren, dice, termina el 24 diciendo, enviaré contra ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus antepasados. Todo el tiempo Dios les está haciendo recordar lo que iban a perder. 25, que no sé si podemos ubicar el momento, pero ya muy avanzado, todo el tiempo que ya había que ya habían venido estos reyes malos, descendientes de Josías. Esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. Claro, porque hay otros mensajes que Dios le había dado que eran para todos los otros pueblos. La recibió acá está el dato, perdón. La recibió en el año 4 del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. A ver, había venido Joacás y después había venido Joacim, ¿sí? El segundo hijo que había gobernado. Entonces, vuelvo, la recibió esta palabra en el año 4 del reinado de Joacim, hijo de Josías, es decir, durante el año primero del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Si uno lo escribiera todo esto para tenerlo clarito. Después de Josías, el primero se lo llevó el rey de Egipto porque Egipto era muy poderoso ahí. Pero en el segundo hijo que reinó, ya apareció Nabucodonosor y Nabucodonosor se tragó también a Egipto después. De manera que ese es el momento en que seguramente este Joacim, aunque le había pasado a su hermano que se lo había llevado, estaba totalmente lejos de darse cuenta de lo que estaba pasando en su presente y lo que se venía en su futuro. El profeta Jeremías les dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Y entonces este fue el pasaje que encontré. Dije, ¿cómo Jeremías estaba en este momento? Fíjense. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, el rey malo, ¿no? Rey de Judá, hasta el día de hoy, y conste que ya han pasado 23 años, el Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. Encontré en un libro que habla del hombre íntegro, basado en la vida de Jeremías, donde tiene este pasaje. Y ahí dije, Jeremías con Josías, vamos a buscarlo. De manera que acá está como haciendo un raconto de su vida de predicación. Dice que hacía 23 años, desde el año 13, o sea que ya estaban los reyes siguientes. El Señor me ha dirigido su palabra y ya les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. No tenemos más tiempo hoy, pero lo que sigue a continuación, vamos a seguir los mensajes de Jeremías, donde él ha dicho eso. Les he hablado en repetidas ocasiones. Y vamos a ver cuántas veces usa la misma palabra Jeremías, porque sigue alertando, sigue tratando. Por eso lo llamaban el profeta llorón, porque sufrió predicando. Porque aunque él así obedecía a Dios,
pero el pueblo no le hacía caso. Que la palabra de Dios nos llene, nos abra los ojos, nos sirva para este tiempo. Nada que ver este mundo. Sin embargo, la desobediencia, la negación de Dios, el hacer cada uno su propia voluntad, que era lo mismo que estaba pasando, mensaje para que pueda llegar a todos en el día de hoy. De nuevo, gracias a Dios por su palabra, que nos siga iluminando, que nos demos cuenta cada uno de qué manera tiene que mostrarla, vivirla primero, pero mostrar la enseñanza, enseñarla, para que la gente pueda entender lo que Dios quiere, como dijo de Josías, para que le vaya bien. Que el Señor los bendiga. Seguimos mañana.